Hoy te enseño a preparar un delicioso guisado de res en salsa de tomate verde o tomatillo, como le decimos en Chihuahua. Te lo enseño en la versión burrito y en la versión más light, saludable, para que lo puedas preparar para toda la familia. Tengo por aquí mis tomates verdes. Yo estoy utilizando alrededor de 300 gramos, son como 6 tomatitos verdes. Voy a utilizar 300 gramos de carne de res. Eso te va a dar porciones como para 3 personas porque le vamos a agregar también papa, un pedacito de chile serrano, un diente de ajo y vamos a colocar todo esto a hervir muy bien. ¿Y qué te parece si vamos a cortar nuestra carne? Miren, por aquí tengo mi filete de res. Esta receta también la pueden hacer con carne para deshebrar. De hecho, en Chihuahua utilizamos mucho la carne para deshebrar, para hacerla en los burritos. Y me impresioné que en México no se conocen, en el sur de México, los burritos. Creen, de hecho, en muchos lugares que es algo gringo. En Chihuahua comemos burritos todo el tiempo. De esas veces que te hacen desayunar al trabajo o te sales de la escuela y siempre dice uno, vamos por un burrito. Así son súper populares, sobre todo los burritos de Ciudad Juárez y Villa Ahumada, que les mando un abrazote a todos mis seguidores de allá. Y bueno, lo primero, le vamos a quitar la grasa que traiga a esta carne. Y segundo, vamos a cortarla en cuadritos. Vamos a cortar este bistec en cuadritos. A esto lo podemos preparar de diferentes formas. Uno, amigos con diabetes, amigos con dietas, en lugar de papa vamos a utilizar chayote. El chayote te va a aportar más nutrientes y te va a aportar menos calorías que la papa. Esto en especial para amigos con diabetes. También recuerden que la papa contiene el almidón, es un carbohidrato, así que hay que comerla con precaución. Mamás que están alimentando adolescentes, niños, la papa es excelente, les va a dar energía. Realmente el contenido nutrimental no es muy fuerte, pero sí le ayuda a que se llenen, sobre todo las que tienen adolescentes y luego que se acaban la cena los adolescentes y con nada los llenas. Si es un dineral lo que te sale el mandado, pues órale, ponle a tus guisados papita, con eso te va a ayudar a llenarlos, van a estar bien nutridos y te va a salir mucho más económicas las recetas. Así que aquí tengo el filete de res, no lo estoy cortando en cuadritos. Como ven, le pude separar la mayor cantidad de grasa posible. Lo voy a colocar aquí para cocinarlo. Y tengo por aquí, miren, papa. La corté simplemente en cuadritos chiquitos. Tengo también cebolla, así que vamos a comenzar cocinando esta papa. Este guisado la gente lo hace friendo la papa. Nosotros no vamos a hacer eso. Miren, coloqué un poco de agua en mi sartén. Voy a agregar un poquito de sal, un puñito de sal. Con esto voy a agregar la papa. Yo voy a utilizar una papa entera pequeña. Vamos a agregar alrededor de 3 cucharadas de cebolla picada también en cuadritos. Ahí va. Voy a mezclar y voy a dejar que esto se empiece a cocinar por mientras que hacemos nuestra salsa. Miren, por aquí tengo ya mis tomates cocidos, el chile y el ajo. Le voy a tirar agua, nomás lo voy a dejar como una taza de agua. Le vamos a agregar un poco de sal y lo vamos a licuar. Por aquí tengo ya el tomate bien cocido, el ajito, el chile, y a mí se me saca apuro. Si no tienes, órale, en la licuadora lo haces rápidamente o hasta molcajeteada. Vamos a preparar nuestra salsa. Mis papas ya casi están listas y como vieron, sin nada de aceite, miren, ni se me pegaron ni nada. Realmente tenemos que aprender a cocinar de forma diferente. Le voy a agregar aquí la salsa que hicimos con los tomates, el chile, el ajo. ¡Qué rico! Miren nomás. Y ahora vamos a agregar la carne y vamos a dejar que se cocine todo esto junto. Las papas todavía les faltaba poquito, precisamente para que se acaben de cocinar todo esto. El almidón que sueltan las papas también te va a ayudar a que esta receta quede más espesito ese juguito y se va a cocinar la carne en el caldito del tomate. Así que imagínense, va a quedar delicioso. Lo voy a poner a fuego alto. Voy a agregar un poco más de sal al gusto. Esto es según ustedes lo que consideren. Y una vez que esté hirviendo, vamos a fuego bajo hasta que se acabe de cocinar. Y bueno, ahora les voy a dar otra opción para consentirlos. Esto es lo que nos comemos en Chihuahua cuando te vas sin desayunar a la oficina y lo andas ahí de pecaminoso. Son tus burritos de tortilla de harina con frijoles. Primero es una buena embarrada de frijoles y después ponemos el guisado. Los hacen de papas con chorizo, los hacen de carne deshebrada en chile colorado. También estos son los, dicen, burrito, ¿de qué trae? De verde. Estos son los de verde. Los puedes hacer también con deshebrada y miren qué delicioso. Llenamos nuestro burrito y ya nomás le damos vuelta.
Y fíjense, los burritos es algo del norte del país, porque yo sé mucha gente del sur que no conocen los burritos hasta que llegan a Estados Unidos y luego dicen que son americanos. Para nada. Los burritos son del norte de México, así como los de Torreón les gustan sus gorditas, a los de México, de toda la capital, lo que les fascina es su torta de milanesa. Pues bueno, en Chihuahua nos echamos nuestros burritos. Espero que lo disfruten, cualquiera de las dos opciones. Recuerden siempre acompañar todo con mucha ensalada. Busquen las frutas como postre. Y bueno, ¿qué les parece si nos vemos la semana que viene con más recetas saludables?